Hola a todos, soy Alberto López, mi nick en internet es Clal, bienvenidos a esta nueva charla de lo que el ojo no ve. Es ya la cuarta entrega de estas charlas dedicadas a curiosidades, sobre todo visuales, hay de algún otro tipo, pero bueno, sobre todo cosas que se ven en pantalla, al contrario que otras cosas que, por ejemplo, otras charlas que he hecho de anecdotario estrafalario, que son ya fuera de lo que es las propias películas, ¿no? Dentro de los rodajes o otros entornos. Aquí me voy a centrar sobre todo en cosas que se ven en pantalla y que por muchas veces que vemos las películas se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, los famosos gazapos. Vamos a ver algunos de ellos en la saga, aprovechando pues que estamos aquí reunidos los del Comando Cántabro para celebrar la cena de Navidad del Club Archivo 07 en Santander. Y bueno, pues como en otras ocasiones he querido hacer una serie de actividades a lo largo de todo el día, aparte de luego la cena en sí, que será en el restaurante El Italiano, igual que el año pasado, ¿no? Entonces bueno, pues vamos a ver un total de 25 curiosidades, una por cada una de las 25 películas que tenemos en la saga, desde Doctor No hasta Sin Tiempo para Morir, y como siempre va a tener formato de concurso. Voy a hacer 10 preguntas tipo test con 4 opciones para responder y vamos a ir viendo quién se lleva el premio en esta ocasión. Hay 2 premios para escoger, tendrán que escoger entre la caja rosa o la caja roja y a ver qué hay en estos paquetes, ¿no? El que más puntos se lleve será el que se elija uno de esos premios, porque el otro está destinado a un Kahoot de preguntas que también tengo preparado para el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar como siempre con la primera película de la saga, Agente 07 contra el Doctor No del año 62, y aquí vamos a ver un gazapo en los diálogos que está tanto en versión en inglés como versión en castellano. También, una cosa que pasa muy desapercibida, pero el fallo está ahí. Me refiero a la dirección de la casa de la señorita Taro. Cuando ella dice a James Bond la dirección, por teléfono, dice Magenta Drive 239. Sin embargo, luego, cuando James Bond dice la dirección para pedir un taxi, que en realidad sabemos que es un policía que va a detener a la chica, dice 2171 de Magenta Drive, una dirección distinta. Es bastante curioso que cometieran este error, pero lo tenemos ahí en los diálogos, ya digo, tanto en inglés como en castellano. Yo, como siempre, pongo los vídeos en español, que es como tengo las películas en formato digital y como me gusta verlas, ¿no? Vamos a ver las escenas para comprobar el error. Al pie de la cuesta, 3 kilómetros más allá del puente, verá el pueblo. Magenta Drive 239. James Bond al habla. ¿Podrían enviar un taxi a 2171 Magenta Drive? Sí, lo antes posible. Lo que pasa es que, claro, pasa desapercibido porque pasan muchos minutos de una escena a otra. Vamos ahora con la primera pregunta del concurso, de dificultad fácil. ¿Quién interpretó a James Bond en los 3 primeros Gun Barrels? A. Terence Young. B. Bob Simmons. C. Ted Moore. O D. Ken Adam. Bueno, pues ahí tenéis las respuestas. Bueno, pues la respuesta correcta sería Bob Simmons, el especialista principal de Sean Connery en estas películas, que resultó que bueno, pues Sean Connery no estaba disponible cuando se pusieron a rodar el Gun Barrel y tiraron de su doble principal. Lo que pasa es que, claro, para que no se notara mucho, le filmaron bastante lejos de la cámara y con muy poca iluminación. Ahí está un poco el truco, aparte luego de ponerle sombrero, y ya cuando lo hizo Connery le pusieron más delante y con una iluminación más potente, ¿no? Aunque es verdad que conservaron el detalle del sombrero, incluso el diamante de paternidad, que era ya el año 71 y que ya no estaba de moda. Pero claro, para no repetir el metraje, no tener que fichar otra vez a Connery para rodarlo, decidieron reutilizar también el que había hecho él para Operación Trueno, ¿no? Y bueno, pues comentar simplemente que Bob Simmons ha hecho muchas otras cosas en esta saga. Mismamente en Doctor No hace un total de 6 papeles y, por ejemplo, dobló al Chofer Jones, que es la pelea que veis aquí a mano derecha. Vamos con la segunda película Bond de Sean Connery, Desde Rusia con Amor, del año 63, y aquí tenemos, yo creo que la única vez en toda la saga en la que se puede ver a 2 James Bond en la misma toma. Bueno, pues vamos a verlo aquí. Aquí veis que al fondo está corriendo James Bond escapando del helicóptero cuando explota, en la persecución del helicóptero famosa de esta película, y abajo en la esquina inferior derecha tenemos a otro James Bond con el mismo vestuario, que puede ser otro de los dobles de Sean Connery o el propio Sean Connery. La verdad es que no tengo ese dato, pero nos vamos a fijar en la escena en vídeo y es verdad que tenemos a 2 James Bond en un par de fotogramas. Es bastante curioso el tema. Como anécdota adicional se puede comentar que el doble de James Bond, Bill Baskerville, que hizo estas escenas que se le va corriendo, se quemó la mano a raíz de la explosión de este helicóptero, y el que hizo la explosión, el técnico de efectos especiales John Steers, del que hablé en otra charla recientemente, se lesionó la espalda al intentar alejarse de la explosión. No salió muy bien, que digamos, el rodaje de este explosivo. Vamos a ver la escena. Bueno, pues
pasa muy desapercibido cuando no sabes dónde mirar, pero ahora que lo sabes, sí es verdad que se aprecia la presencia de dos James Bond en el mismo plano. Vamos con la tercera película Bond de Sean Connery, James Bond contra Goldfinger, del año 64, y aquí vamos a ver que una escena eliminada acabó apareciendo en la secuencia de títulos de crédito. Me refiero a esta escena del taller de Q en la que James Bond se queda asombrado cuando de una furgoneta de correos aparece una ametralladora al desplegarse unos paneles. Bueno, pues esto era el comienzo del recorrido por el taller de Q y luego ya pasábamos a ver el siguiente gadget, que era ese parquímetro que emite gas, ¿no? Entonces decidieron quitarlo seguramente para reducir la duración de la película por una cuestión de ritmo narrativo, lo típico. Lo curioso del caso es que la furgoneta de correos se llega a ver en pantalla si nos fijamos en este plano. Cuando se están acercando al Aston Martin DB5, al fondo de la escena podemos ver la furgoneta de correos de esa escena eliminada, demostrando que realmente el recorrido del personaje empezaba un poquito más atrás y por cuestión de ritmo narrativo empezaron ya con el gas que emite ese parquímetro en esa sala acristalada, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un detalle que pasa también bastante desapercibido. Vamos a verlo. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a gold... ¿Y mi Bentley? No cuente con él para esto. Es la primera vez que me va a fallar. Órdenes de M, amigo mío. Vamos ahora con la cuarta película Bond de Sean Connery, Operación Trueno, del año 65, y aquí vamos a fijarnos en un gazapo según el cual no se cierra la puerta del maletero del Aston Martin DB5 porque sencillamente no cabe el jetpack. El jetpack tenía unas dimensiones mayores que ese maletero, que además era un poquito pequeño, ya sabemos que el Aston Martin no es especialmente espacioso, y bueno, pues no pudieron cerrar la puerta y lo dejaron así, y es algo que se ve en pantalla, ¿no? Porque no había esa posibilidad. Como curiosidad se puede comentar que este jetpack no era lo auténtico, era una réplica creada por el Departamento de Efectos Especiales con unos materiales más ligeros, quiero recordar que era fibra de vidrio, para que el actor Sean Connery pudiera estar con él sin problema durante varias tomas, y es el que usaron también cuando usaron el balancín para representar el despegue. Pusieron a Sean Connery en un balancín y en el primer plano en el que se vea ascendiendo lo hicieron de esa sencilla manera, pero para eso hacía falta utilizar un jetpack más ligero, el que creó el Departamento de Efectos Especiales. Luego eso se combinó con varios planos rodados por pilotos auténticos del jetpack, que ya sabéis que fue un prototipo para el ejército americano que fue descartado por peligroso, solo podía volar durante 20 segundos, entonces al final quedó relegado a películas, conciertos, espectáculos. Por ejemplo, fue muy llamativa su interrupción en las Olimpiadas de Los Ángeles del año 84 e incluso en el propio estreno americano de Operación Trueno en Nueva York, cosa que hicieron sin permiso y detuvieron tanto al piloto como al departamento de marketing. Vamos a ver la escena. Todo hombre bien vestido debe llevar uno. Sí, es una prenda muy práctica. Entre deprisa. Oh, ahí vienen, ahí vienen. Vámonos. Bueno, pues pasa muy desapercibido porque claro, nos estamos fijando en los personajes, pero si te fijas justamente en la puerta del maletero, es verdad que no está cerrada, ¿no? Vamos con la segunda pregunta del concurso de dificultad media. ¿Cómo se titula la canción descartada de los créditos finales de esta película? A. You Are the Best. B. The One and the Only. C. Mr. Kiss Kiss Bang Bang. O D. Always Bond. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, pues vamos a ver la respuesta. La respuesta sería Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Entonces, simplemente comentar que esta canción la interpretó Shirley Bassey en un primer momento, luego tuvo incluso otra intérprete, pero en cualquier caso la descartaron porque no le había gustado a los productores cómo había dicho las palabras Bang Bang. Lo decía sin la letra G. Entonces dijeron, no, preferimos poner el James Bond theme, y esto claro, le molestó muchísimo a Shirley Bassey porque ya se había anunciado en prensa que ella iba a participar en la película, iba a ser la primera artista en repetir en la franquicia, llevó a juicio a los productores, pero bueno, al final debieron llevar a un acuerdo porque como sabemos luego participó en otras dos películas más, en Diamantes para la Eternidad del año 71 y en Moonraker del año 79, de tal forma que finalmente sí que es cierto que llegó a ser la única cantante en repetir de toda la saga. Vamos con la quinta película Bond de Sean Connery, Solo se dos veces, del año 67, y aquí nos vamos a fijar en las zapatillas de Kissy en la escena de la cueva del gas, de lo que es la guarida de Blofeld del volcán, porque cambia continuamente.
Cuando salta al agua llega unos slippers, que es una especie de zapatilla ligera. Sin embargo, cuando está buceando pasa a tener zapatillas de tenis. Además que cambia la propia actriz porque, según se dice, le dio un calambre a la actriz Mie Hama y no podía bucear. Hay otras fuentes que dicen que ni siquiera sabía bucear y por eso fue sustituida por Diane Cilento, la esposa de Sean Connery, que estaba presente en el rodaje y que era, aparte actriz, pues muy buena nadadora, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos cambio de artista, pero también cambio de zapatos. Luego, cuando sale a la superficie, aparece descalza, Kissy, y luego ya cuando pisa tierra, vuelve a tener los slippers que tenía al comienzo de la escena, ¿no? Bueno, pues el típico gazapo textil que llamo yo, de cambios de ropa de un plano a otro, y aquí pues es curioso porque cambia varias veces a lo largo de la misma escena. Vamos a verlo. Gas, vamos al agua, rápido. Vamos ahora con la película de George Lazenby, 007 al servicio secreto de su majestad del año 69, y aquí vamos a ver que por primera vez en la saga tenemos a Q con dos voces en castellano. Cuando le vemos en el despacho de M, se trata de la voz de Pepe Mediaboya, que es especialmente conocido por haber sido la voz principal de Morgan Freeman en castellano, pero luego en el desenlace, en la boda, tiene la voz de Luis Posada, que es especialmente conocido por haber dado voz al Doc de Regreso al Futuro, algo muy apropiado porque ya había doblado a este otro inventor, ¿no? Bueno, pues esto no sé muy bien por qué pudo ocurrir esto, pero seguramente fue que Pepe Mediavilla no estaba disponible para cuando llegaron a esta parte de la película. Ya sabéis que en esta época se doblaba todos juntos en los atriles en la misma sala, no como ahora, que cada uno puede tener un horario distinto y luego se mezcla digitalmente, y claro, pues igual tenía catarro, o estaba mal de la voz, o sencillamente no podía estar, y Q cambia de voz a lo largo de la misma película. Lo que pasa es que pasa muy desapercibido porque las escenas están distanciadas por más de una hora. Estamos hablando de la primerísima escena en el despacho de M y luego la escena de la boda, que es ya en el final, ¿no? Vamos a verlo. Llevo años diciendo que nuestro equipo especial es anticuado. Y ahora los análisis del computador revelan una nueva posibilidad: miniaturización. Por ejemplo, células radiactivas. Enhorabuena, 007. Debo confesar que le consideraba un poco... ¿Irresponsable? Esa es la palabra exacta. Gracias. Pero en esta ocasión no puedo quejarme. ¿Ni yo? Vamos ahora con la tercera pregunta del concurso de dificultad difícil. ¿Qué candidato Bond trabajó en esta película? A. George Baker. B. Julian Glover. C. Adam West. O D. Louis Collins. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Vamos a ver la respuesta, y la respuesta es George Baker, que interpretó en la película a Sir Hilary Bray, como sabéis, el genealogista por el que se hace pasar James Bond para ir a la clínica de Blofeld. Y bueno, pues antes había sido candidato para interpretar a James Bond en Doctor No, y nosotros también, por supuesto, candidatos. Julian Glover estuvo a punto de sustituir a Roger Moore a finales de los años 70, él mismo dice que hizo una prueba de cámara incluso, porque claro, Roger Moore se ponía a subir su sueldo, empezaban las negociaciones y pues hacían fases de casting por si acaso, ¿no? Pues Julian Glover estuvo entre los candidatos. Luego, como sabemos, interpretó a Kristatos en Solo para los ojos del año 81. Adam West, ya sabéis que es el actor famoso por interpretar al Batman cómico de la televisión, pero en este caso rechazó la propuesta de hacer Diamantes para la Eternidad para sustituir a Lazenby, porque decía que James Bond tenía que ser interpretado por un actor británico. Lo mismo que dijo, por ejemplo, Clint Eastwood, ¿no? Que también él mismo descartó la propuesta de ser James Bond. Y por último, Louis Collins también estuvo a punto de sustituir a Roger Moore más en los años 80, pero como Roger Moore al final acababa llegando a un acuerdo con los productores, pues evidentemente fue descartado. Este actor se le conoce sobre todo por la serie de televisión Los Profesionales. Y bueno, pues vamos ahora con la sexta y última película Bond que hizo Sean Connery para la EO, Diamantes para la Eternidad del año 71, y aquí, bueno, pues si Desde Rosa con Amor habíamos visto que en un mismo plano aparecían dos James Bond, aquí vamos a ver que en un mismo plano aparecen dos Aston Martin, algo que no vuelve a ocurrir en toda la saga. Me refiero a la escena del taller de Q. Aquí vemos los dos coches, son Aston Martin DBS, igual que había conducido Lazenby en el servicio secreto de su majestad,
solamente que el del fondo se ve muy en pequeño, tapado por varios técnicos y encima es de color rojo. Pero es el mismo modelo que el que vemos en primer plano, que es más o menos el que llevó Lazenby en esa película, porque es color verde oliva, ¿no? Entonces, bueno, aquí se pueden contar varias curiosidades. En primer lugar, que esto se rodó en un taller auténtico de la firma Aston Martin en Inglaterra, y los mecánicos que vemos son mecánicos que trabajaban en ese taller en aquel momento, ¿no? Les ficharon como extras porque es una escena muy breve y claro, les encantó trabajar en la película. De hecho, les gustó tanto que no tuvieron ningún problema en ponerse a recoger todas sus mesas de trabajo para que el equipo pudiera almorzar sobre esas mesas, ¿no? Y tenemos una pequeña anécdota de este rodaje. Y otra que se puede contar es que el Aston Martin DBS verde tuvo que ser vaciado por completo. Lo que vemos es solo la carrocería, porque si no sería imposible meter los misiles, ¿no? Es un poco el gag que vemos en este taller. Sería totalmente imposible meter esos misiles porque es la zona del motor. Y se dice, hay rumores que dicen que querían haber metido este coche con esos misiles en Vive y Deja Morir en caso de que Connery hubiera continuado con el personaje. Vamos a ver la escena. Todo ha ido según lo previsto. Es muy ingenioso. Oh, de lo más elemental. Pero ya ve cómo ha dado resultado. A propósito, M quiere ponerse en contacto con usted. Peter Franks ha conseguido escapar. Mató a uno de los guardias camino de Londres. Oiga. ¿Está ahí?